Buenas tardes a todos, hermanos. Sí, bueno. ¿Sí me escuchan? Porque ya ustedes no. Eh, Chiste local, ¿verdad? Bienvenidos sean todos. Gracias a Dios por un domingo más que el Señor nos permite estar aquí, reunidos para adorarle. Es mi deseo que cada domingo, cada uno de nosotros tenga ese despertar a la conciencia de Dios en nuestras vidas y el decir, ¿cuál es la razón de que esté yo aquí? ¿Cuál es el propósito de que yo me esté congregando? ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? Más allá de seguir religiosamente un rito, una tradición, una costumbre, el poder decir, voy porque ¿en qué le beneficia venir hoy a la iglesia? ¿En qué le beneficia reunirse con este grupo de personas? ¿En qué le beneficia escuchar un tema que tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Cuál es el beneficio para cada uno de nosotros? Es importante identificarlo, es importante que eso sea lo que nos motive a acudir a la iglesia, más allá de cumplir con un compromiso con quien lo tenga usted, ¿no? Y hoy vamos a tener una predicación más acerca de la serie que hemos venido observando. Yo no sé si usted ya se convenció de que estudiar las cualidades de carácter es importante para nuestras vidas. Y es importante porque justo cada una de estas cualidades de carácter es una manifestación de amor a nuestro prójimo y cumplir con ese segundo gran mandamiento que Jesús nos dejó, que fue amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, todo se trata de amor, todo se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. La verdad, ese sí les sonó conocido. Bueno, ¿quién de ustedes se sabe el pasaje de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? Este pasaje lo utilizamos para muchas cosas, ¿no? Porque tiene múltiples aplicaciones. Y así es la Biblia. La Biblia está escrita en un tiempo, un espacio, un área geográfica y dirigida a un cierto grupo de personas. En este caso, el apóstol Pablo, pues dirigiéndose a la iglesia de los romanos, una iglesia gentil, por lo tanto, aplica al 100% para nosotros la iglesia de Cristo. Os ruego, hermanos, un ruego de Pablo, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Esta palabra, buscándola en el griego, eso de vuestro culto racional, no habla de entendimiento, de raciocinio, sino habla de una consecuencia de. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, es una consecuencia de que Dios nos haya rescatado. Es vuestro culto racional, nuestro culto en consecuencia a Dios, por todas esas misericordias que hemos recibido de parte de Dios. Y bueno, hermanos, ese pasaje lo vamos a utilizar hoy como base para el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Si lo alcanzaron a leer, el tema de la predicación de hoy dice, diseñando buenas obras. Diseñando buenas obras. Suena bonito, suena interesante. Algunos de ustedes seguramente diseñan cosas en su actividad secular, en su actividad productiva. Pero ¿por qué hablar de diseñar obras, no? Hemos insistido de manera repetida en la iglesia a que desarrollemos el hábito de leer. Y no, a veces les insisto también en no nada más leer la Biblia, ¿no? Sino poder leer libros de literatura normal, de literatura secular, porque eso enriquece nuestro vocabulario, enriquece nuestra gramática, enriquece hasta nuestra forma de leer y la manera de expresarnos. Pero principalmente leer las Escrituras porque también en ello hallamos bendición, hallamos un beneficio para nosotros. En este versículo precisamente de Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos anima a renovar nuestro entendimiento. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Después de decir, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto agradable a Dios. Dice, no se conformen a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Renuévense.
renueven su entendimiento. Pero ¿cómo lo renovamos? ¿Cómo lo renovamos si no adquirimos nuevos hábitos? ¿Cómo lo renovamos si no adquirimos nuevos valores? ¿Cómo lo renovamos si no adquirimos nuevas formas, nuevas convicciones, etcétera? Se habla frecuentemente en las iglesias cristianas acerca de la necesidad de un avivamiento siempre. Decimos, no es que la iglesia está dormida, es que la iglesia no se activa, etcétera. Y hablamos mucho acerca de un avivamiento, ¿no? Y lo que esperamos es que el Espíritu Santo baje en forma de paloma o como lenguas de fuego sobre nuestra cabeza y que esto nos lleve a motivarnos o a animarnos. Pero al igual que la salvación, mis queridos hermanos, el poder y el deseo de hacer la voluntad de Dios es una decisión individual. Es una decisión individual. Y cada uno de nosotros estamos en un proceso distinto de nuestra vida espiritual, avanzando, estancados, retrocediendo o en diferentes etapas. ¿Sí? Cada domingo, mis queridos hermanos, es una nueva oportunidad, como les decía al principio, para motivarnos al amor y a las buenas obras de una manera colectiva, los unos a los otros. Temas como estos, hermanos, los hemos agotado en más de 20 predicaciones. ¿Cuándo nos vamos a convencer de que necesitamos renovar nuestro entendimiento? ¿Cuándo vamos a convencernos? Bueno, precisamente el día que dejes de ser conformista, el día que dejes de pensar en la teoría del mínimo esfuerzo, pero pues me congrego, pero pues oro 2 veces a la semana, ¿no? Pero pues leo un capítulo el sábado, ¿no? Que me levanto más tarde, ese día puedo leer. Esa es la cultura del mínimo esfuerzo, ¿no? Y tú crees que eso ya te convierte en cristiano, ¿no? Pero necesitas convencerte de que necesitas renovar tu entendimiento. Y necesitas dejar que el Espíritu Santo obre a través de ti para poder bendecir a otros. El día que madures emocional y espiritualmente y descubras que el mundo no gira alrededor de ti solamente y ceses de demandar atención, bendición, recursos para ti, tu familia, y empiezas a ver por el bienestar de tu prójimo en todas las esferas, física, mental, emocional, espiritualmente, emocionalmente, porque todos tenemos necesidades. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Y es importante para ello conocernos. Es importante conocernos. ¿A quién acudiríamos? Imagínense, sería muy bueno tener a un médico aquí entre nosotros, ¿no? Tendríamos lleno su consultorio porque preferiríamos ir con nuestro hermano de fe a consultarlo, ¿verdad? Pero tenemos un hermano que se dedica a los bienes inmuebles y decimos, ahí tengo una necesidad de bienes raíces y voy con el hermano. Si tuviéramos un hermano que es mecánico, no se daría abasto con nuestros carros, ¿no? Si tuviéramos un hermano dentista, todos preferiríamos ir con él. Qué importante es que nos conozcamos entre nosotros. En días pasados hablaba con nuestra hermana Margarita, ¿no? Y le decía, oye, es que estoy tomando este medicamento y me sale bien caro, ¿no? Y dice, ya te lo puedo conseguir a la mitad del precio. ¿Por qué no me habías dicho? Dije, ay, sí. ¿No? Ahora tengo muy presente que es representante médico, ¿no? También hace como 2 meses alguien se acercaba a mí y me decía, oye, Hugo, ¿tú podrías ayudarme a que me revisen esta computadora porque se me dañó? Dije, bueno, ya no es algo que yo hago, pero tengo quien lo haga, ¿no? Entonces, yo te la puedo revisar y la computadora se dañó y tuvimos que reemplazarla por una nueva, ¿no? Pero se dan cuenta cómo a partir de conocernos entre nosotros podemos cuidarnos y ayudarnos entre nosotros. Y creo que la Biblia es muy clara cuando habla acerca de bendecirnos entre nosotros primeramente, ayudarnos a los hermanos de fe primeramente. Obviamente en el contexto de la palabra de Dios. Imagínense, ¿no? Que yo viniera y les dijera, no, oye, no, ni te metas con el hermano ese que arregla carros porque es bien malo, ¿no? Yo creo que es parte de que también nosotros nos esforzamos más cuando se trata de una persona de confianza o que nos recomienda, ¿no? Te esfuerzas más por hacer las cosas mejor y quedar de una manera mejor. Pero muchas veces entramos en ese estado de conformismo, tanto material como espiritual. Y bueno, el conformismo es muy malo, ¿no?
Es muy malo y sobre todo también espiritualmente. ¿Desde cuándo nos vamos a convencer de que necesitamos renovar nuestro entendimiento? Dentro de todo lo que les he estado comentando, ahorita hemos hablado de 10, 15 versículos por lo menos que están en la Biblia. Pero nos negamos a leer. El conformismo, encontré por allá una definición que dice que es la actitud de aceptar las condiciones y situaciones sin intentar cambiarlas o mejorarlas, a menudo debido a la complacencia, falta de motivación o temor al cambio. Y es algo en lo que yo también les he insistido mucho. Busca la motivación para hacer las cosas. No es que les esté dando un curso de autosuperación personal, no. Realmente necesitamos motivarnos para poder esforzarnos en lo que queremos hacer. ¿Quieres crecer espiritualmente? Ten la motivación correcta. ¿Quieres servir en la iglesia? Ten la motivación correcta. Por supuesto que necesitamos manos, pero manos convencidas, manos que estén claramente convencidas de que el Señor nos creó para servirle, para adorarle y para servir a otros. No por sacarnos la foto, no por estar al frente, no por llamar la atención. Y de ahí surge precisamente el antagonismo, ¿verdad? O la parte contraria a hablar de conformismo es la creatividad. Y es necesario que hablemos de creatividad. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios creador. Y si nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, esa cualidad de carácter también está en nosotros y necesitamos desarrollarla. Dios no quiere que nosotros seamos conformistas, que dejemos las cosas como están, porque creemos que así nos han funcionado, aunque sabes que no te han funcionado, ¿no? No has avanzado 1 centímetro de tu vida espiritual, no has avanzado 1 centímetro en resolver tus problemas emocionales, no has avanzado, tenemos que reconocerlo. No he avanzado, estoy igual que hace 1 año, que hace 2, que hace 5, que hace 10 y sigo sin resolver. Las terapias no ayudan, las pláticas no ayudan, la consejería no ayuda. ¿Pero por qué no ayuda? Porque no estás convencido que tienes que renovar tu entendimiento. No estás convencido de que no puedes seguir. Es un ejemplo que ponía un hermano en un libro de consejería matrimonial, ¿no? Y decía, tú llegas a un cuarto de tu casa y prendes la luz y pues no prendió la luz, seguramente el foco se fundió. Pero ¿cuántas veces estás prende y apague, prende y apague? Oye, pues sí está fundido. Y lo prendes y lo apagas y lo prendes y lo apagas. Y no prende, ¿no? Entonces buscas un resultado diferente haciendo lo mismo. Debes convencerte de que todo el bagaje, todo lo que traes de religiosidad, todo lo que traes de decir desde que eras parvulito, de cuando te convertiste a Cristo y tomaste tus discipulados, no te estoy diciendo que cambies tu filosofía de vida, ¿no? Te estoy diciendo de que te convenzas que necesitas renovarte. Y la palabra de Dios es la que te renueva. ¿Quieres un avivamiento? Avívate con la palabra de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva tu entendimiento. Entonces hoy vamos a hablar de creatividad. Pero van a ver el enfoque que le da la palabra de Dios. Es totalmente distinto a lo que ustedes puedan imaginar. Vamos a orar para adentrarnos en el tema. ¿Sí? Padre Celestial, te agradecemos tanto por tu palabra. Gracias porque entendemos que tú no quieres que estemos estancados, Señor. Tú no quieres que seamos conformistas. Tú no quieres que sigamos ahí esperando que las cosas sucedan sin que nosotros hagamos cambios en nuestras vidas. Tú quieres que nos renovemos y a través de esta exhortación de nuestro hermano el apóstol Pablo, tú nos invitas a renovar nuestro entendimiento con tu palabra, Señor, para que busquemos esa perfección que tú demandas de nosotros. Padre, ayúdanos a entender que eres un Dios creativo y que esa cualidad de carácter tenemos que desarrollarla precisamente para cumplir el propósito para el cual tú nos creaste, Señor. Te damos gracias y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, aprenderla y aplicarla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es creatividad, no? Creatividad, ya saben que nuestros pequeñitos en la escuela dominical también están estudiando lo mismo que nosotros y lo ven a otro nivel, pero también ven la misma enseñanza. Creatividad como definición podemos pensar que es cultivar pensamientos sabios, palabras prudentes y acciones hábiles para llevar a cabo la voluntad de Dios. Cultivar pensamientos sabios, palabras prudentes y acciones hábiles para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ese es el qué es
Y el para qué es lo que normalmente ven nuestros pequeñitos. Ellos ven una definición operativa. Y su definición dice que es para ver una necesidad, una tarea o una idea desde una perspectiva nueva. Cambiar nuestro enfoque. Ser creativos. Cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas para hacerlas a la manera de Dios e identificar necesidades. Una de las partes que más me gusta de lo que yo hago en el ambiente laboral es la parte creativa, ¿no? Yo estudié ingeniería en sistemas, entonces para mí programar ha sido algo que me gusta mucho, hacer programas. Porque yo considero que es la parte creativa del área de sistemas, ¿no? Es cuando creas un proyecto que está realmente ahí reflejada tu forma de trabajar, tu forma de pensar y de hacer las cosas. Entonces, cuando yo me siento con unas personas que quieren un sistema de la índole que sea, yo me siento con ellos a pensar como ellos en un cierto periodo de tiempo y analizo la necesidad que tienen y apenas me están platicando el problema y yo ya estoy pensando en bases de datos y en pantallas y en código, ¿no? Entonces, esa es la parte creativa de mi área laboral, ¿no? Pero alguien que hace pasteles, ya cuando está diciendo, oye, es que quiero un pastel, pero que esté bien rico y que tenga fresas, ella está pensando en cuántos kilos de harina, cuántas fresas, cuánta mermelada, la base que va a ocupar, etcétera, ¿no? O un abogado, ¿no? Me imagino que le están platicando un caso y él ya está buscando en su mente las leyes, los amparos, los recursos legales que puede utilizar. Y un músico, ¿no? Cuando dicen, oye, es que vamos a tener una tocada y ya está pensando ahí cuáles van a ser sus partituras, cuáles son los cantos, etcétera. Todos tenemos una parte creativa en nosotros en lo que hacemos cotidianamente. Todos lo tenemos, ¿no? Igual un médico, ¿no? Su parte creativa es desarrollar tratamientos, ¿no? Entonces ya está escuchando los síntomas del paciente y él ya está pensando, no, pues por aquí va la aspirina y por acá va el paracetamol. O sea, ya sabe qué te va a aplicar. Y es la parte creativa. Si se dan cuenta, todos tenemos un área creativa en nuestras mentes. Hay quien trabaja en eficiencia de procesos, hay quien elabora planes vacacionales y también tiene creatividad para eso, ¿no? Decir, no, pues te voy a mandar a tal lugar y voy a ocupar tal hotel y tal avión y tal itinerario. Todo eso es creatividad, hermanos. Todo eso es creatividad. Hasta llevar a cabo una receta de cocina. Es creativo. Y ahora le voy a echar una pizca de sal y ahora una pizca de esto y ahora a ver cómo queda con una hoja de laurel. Y todo eso es creatividad. No se diga hacer una estructura metálica, ¿no? Para la que tienes que hacer cálculos y tienes que diseñar. Todo eso es creatividad. ¿Se dan cuenta cómo todos somos seres creativos? ¿Cómo es una cualidad de carácter que tenemos ahí? Pero ¿en qué quiere Dios que utilicemos nuestra creatividad? ¿En qué deberíamos utilizarla? ¿Saben? La creatividad no solo se usa para hacer cosas, sino también para hacer planes, para planificar. Hay dos palabras más que en el griego describen lo que es la creatividad. Y una de ellas es destreza, que la traducimos como una habilidad, ¿verdad?, para hacer algo. Y en la Biblia lo encontramos, por ejemplo, cuando se describe a Esaú, el hijo de Jacob, Isaac, decía que fue diestro en la casa. Esa palabra que se usa ahí es precisamente creatividad, pero hablando de esta palabra que se llama destreza. Esaú era diestro en la casa. En el caso de David, cuando decía que sabía tocar el arpa, viene esa palabra que también define destreza, pero la emplea como sabía tocar el arpa, era diestro con el arpa. En el caso de Daniel, cuando dice que fue enseñado en toda sabiduría, era sabio en ciencia y de buen entendimiento, habla de esa destreza que tenía Daniel. También en otra palabra griega, habla de la sagacidad. ¿Qué es ser sagaz? Pues es como la habilidad de crear, pero en este caso una estrategia para lograr una meta. Eso es ser sagaz. ¿Con qué sagacidad llegaste a esa meta, ¿no? ¿Con qué facilidad? Es usar discreción, prudencia para desarrollar precisamente un plan. En el caso de Proverbios, estos fueron escritos, como dice en Proverbios 1:4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Todo esto tiene que ver con creatividad, ¿sí? El ser precisamente creativos
como lo vimos inicialmente, diestros y sagaces. Y hermanos, como les decía, partiendo de que Dios nos creó para la alabanza de su gloria, ¿cómo cumplimos ese propósito? Precisamente lo cumplimos a través de hacer buenas obras. Y no faltará quien esté pensando, oye, pero la salvación no es por obras. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de un resultado de la salvación. Cuando tú entiendes el propósito para el cual Dios te creó, vas a entender que Dios tiene obras, me voy a adelantar un poquito, preparadas de antemano para que tú andes en ellas. Pero ¿qué obras? Las obras ya no son importantes porque estamos bajo la gracia. No te equivoques. Uno quisiera pensar que el día de la conferencia evangelística levantaste la mano y dijiste, yo te acepto, Señor Jesús, ya soy salvo y voy al cielo con todo y tenis, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Recuerden que la salvación es un pacto. ¿Sí? Perdón de pecados, vida eterna, pero mi parte es creer y obedecer. ¿Qué? La palabra de Dios. Entonces, la creatividad determina realmente el éxito que nosotros vamos a tener en nuestra vida. ¿Cuál va a ser el éxito? Cuando tú creas, por ejemplo en mi caso, ¿no? Si creo un programa de computadora, ¿cuál va a ser el éxito de ese programa? Pues que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Para lo que me lo encargaron. Queremos que hagas un sistema que sume y reste. Ok. Pues si le meto el 2 y el 3, tiene que regresarme un 5, ¿verdad? Y si le meto un 4 y un 4, hombre, ¿cuántos programadores hay aquí? Un 8, exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de hacer un pastel que me encargaron y tenía que ser de fresas y tenía que llevar flan y que hacia arriba tenía que decir, felicidades, Eli, ¿no? Pues que quien lo recibe diga, ¡ay, wow, quedó bien rico! Y si dice lo que yo te dije que hiciera. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo sería un humanito exitoso? Así, Dios creó un humanito, ¿no? ¿Cómo sería un humano exitoso? Precisamente sería un humano que cumple el propósito para el cual fue hecho. Darle gloria a Dios. ¿A través de qué? De buenas obras. Porque a través de eso el Señor recibe gloria. Entonces, en la medida de que nosotros seamos creativos, pues realizaremos tales propósitos divinos en nuestra vida como Dios espera que nosotros lo hagamos. Dios es el creador, Él nos hizo a su imagen y nos dio la capacidad de desarrollar con creatividad las buenas obras para las cuales nos creó. Porque dice en Efesios 2:10, siempre se los repito y hoy se los voy a mencionar más en la predicación. Nos encanta Efesios 2:8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? O se jacte. Nos encanta ese pasaje. Discutimos, dividimos, y hasta hay iglesias que lo interpretan de una manera y otras de otra, y bueno, ya saben, ¿no? Pero ¿qué dice el 10? Dice, porque somos hechura suya. O sea, Él nos hizo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para que vivas como quieras. Para que después de que aceptas a Cristo, digas que vives bajo la gracia y hagas lo que quieras con tu vida. No. Dice, creados en Jesús para buenas obras. Y más aún, dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué sería un ser humano exitoso? Es un ser humano que anda precisamente haciendo las obras que Dios diseñó de antemano para que anduviese en ellas. El fundamento de todas las cualidades de carácter que hemos estado revisando, como se los vuelvo a mencionar, es el amor genuino. Y una de las mejores maneras de que nosotros podamos manifestar ese amor a nuestro prójimo es por medio de las buenas obras. La creatividad es necesaria para desarrollar buenas obras de una manera eficaz. Y para eso Dios quiere que seamos creativos. La Biblia tiene N referencias a cómo nosotros podemos hacer buenas obras y cuál es el propósito de hacer esas buenas obras. No seamos ignorantes, hermanos. Perdónenme por la expresión, ¿no? El mismo Señor Jesús decía, ustedes cometen errores porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios.
No es una grosería que te digan eres ignorante. Yo soy ignorante haciendo pasteles. O sea, me declaro incompetente, ignorante, ¿no? Soy ignorante reparando un auto, soy ignorante haciendo muchas cosas, porque no es lo que yo hago. No soy creativo en eso, ¿no? Entonces, cuando yo te digo que eres ignorante, pues es porque ignoramos, porque no sabemos. Ignorar es no saber, ¿no? Entonces, no sigas pensando que como ya eres salvo, pues tú no tienes que hacer buenas obras. No, es que eso es agregarle a la salvación. No, 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 no estamos hablando de la salvación. Si tú eres salvo, Dios y tú y Dios, ¿no? Pero incluso la Biblia dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos? Les voy a dar una serie de pasajes de la Biblia con una declaración acerca de las obras. ¿De qué nos sirve hacer buenas obras? ¿Para qué? ¿Cómo entiendo el hacer buenas obras? ¿Qué dice la Biblia de las buenas obras? Dice en Romanos 12:21, mismo capítulo de Romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, vence las malas obras haciendo buenas obras. ¿Cómo vas a vencer el mal? Haciendo lo bueno. Punto. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que, ¿qué? Esto es muy importante, hermanos. Dice, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tú tienes todo, tú tienes de todo. ¿Y qué tanto te ocupas con los que tienen menos? Dios te da lo suficiente y te da de más para que tú bendigas a alguien más. Y quiere que abunde en nosotros la gracia, para que nosotros que tenemos todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. ¿Sí? Más obras. Reforzando lo que les decía acerca de bendecir aún más a los de la familia de la fe, eso está en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, o sea, no pierdas oportunidad, busca la oportunidad de hacer el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Quedamos que fuimos creados para su gloria, ¿verdad? Entonces, el humanito perfecto, el humanito que hace lo que tiene que hacer, le da gloria a Dios en todo, le agrada en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradándole en toda buena obra. Buenas obras, buenas obras. Dice en 1 Timoteo 5:10, una viuda debe recibir apoyo de la iglesia. Si tiene testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Viudas? ¿Quieren que las apoye la iglesia? ¿No? Hay una lista aquí, ¿verdad? ¿A qué viuda? Ah, pues a este tipo de viuda, ¿no? Dice en 1 Timoteo 6:18, a los creyentes ricos se les instruye que hagan bien, que sean ricos, pero ¿en qué? En buenas obras, ¿no? Todos estos pasajes nos suenan porque los hemos escuchado, pero ¿habías caído en la cuenta de que Dios quiere que lo hagas de una manera creativa? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Pensé que esa palabra la usaba mi abuelita, pero que no existía eso de ser dadivoso, pero ya después supe que sí existía, ¿no? Dije, ¿esa palabra qué? Ser dadivoso. Es saber dar. Y a veces ni siquiera son bienes materiales, a veces es dar una sonrisa, dar una palmada en la espalda, dar un vaso de agua, que sería bueno que me lo dieran a mí ahorita, pero de eso hablamos, ¿no? Dar, dar, dar. Dice en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Más obras, más obras, más obras. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo, ¿de qué creen?
de buenas obras. Todos estos pasajes, ¿de qué se trata? Él podría estarlos revisando. No crean que le di ahí a la concordancia, buenas obras. No, todas tienen una razón de ser. Y hay muchos más, hermanos. Hay muchos más que hablan al respecto. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Habla de Jesús, ¿no? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ve cómo tenemos que estar enfocados en algo distinto a lo que usted está enfocado? Tenemos que estar enfocados en buenas obras, en hacer buenas obras, y encontramos en esto la justificación. El decir, ¿cómo vamos a impactar al mundo? ¿Cómo vamos a impactar? No, pues repartiéndoles folletos, no, dándoles de bibliazos, señalándoles el pecado, pastor, porque están perdidos. ¿Y si vieran tus buenas obras? ¿Y si fueras ejemplo de ello? Lo hemos hecho muchas veces y es hasta como un cliché, ¿no? Decir que tus obras hablan más que 1000 palabras. Y sí es cierto. A veces por un simple gesto de amabilidad, por un gesto simple, ¿no? Dices, esta persona se me pegó y quiso venir al estudio. Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Me platicaron una anécdota de alguien que se acaba de mover y por eso ya no lo voy a decir, pero una vecina que la vio con una actitud diferente, le quiso echar bronca por una situación ahí particular. Su respuesta fue amable, fue tranquila, no pasa nada, vamos a resolver. Y ya es una invitada a la próxima reunión de mujeres, ¿no? Porque en vez de pelearse con ella, la tranquilizó, calmó su ira con una palabra amable. Y se nos va de la mente a nosotros tener esas reacciones. Reaccionamos tan carnalmente a veces, hermanos. Me acuso, ¿verdad? Reaccionamos tan carnalmente a veces que dicen, hoy, ¿dónde te quedó la cristiandad, no? Sí. Es la verdad, hermanos. Porque perdemos de vista el enfoque que debemos tener. Palabra fiel es esta, Tito 3:8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Por eso hoy estamos aquí con firmeza. Esto es fuerte, hermanos. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Crees en Dios? ¿Qué decía el Señor Jesús? ¿No? O la palabra dice, pues también los demonios creen y, tiemblan. Pero es aquí, los que creen en Dios se ocupan en buenas obras. Es que no tengo tiempo de ocuparme en buenas obras, pastor. Me paro a las 5, empiezo a trabajar a las 6, termino a las 11 de la noche, llego, ceno, me duermo, y pues ya no tuve chance de hacer buenas obras. ¿En qué estás enfocado, no? ¿En hacer la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que consumas tu día de esa forma? Estamos estudiando un discipulado que precisamente nos invita a detenernos, a decir, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Hacer dinero? Y ni siquiera haces todo el dinero que quieres hacer, ¿no? Trabajando 24 horas al día. Entonces, ¿será la voluntad de Dios que estés viviendo así? Ese pasaje realmente es fuerte porque nos insta a todos aquellos que creemos en Dios a enfocarnos, ocuparnos, dice, ocúpate en hacer buenas obras. Pero ¿qué buenas obras? Si leyeras tu Biblia las encontrarías, ¿no? Estamos leyendo todos estos pasajes precisamente para que entiendas cuál es el propósito de hacer esas buenas obras. Dice en Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Qué clase de fruto? ¿Qué va a generar el hecho de que tú puedas vivir de una manera diferente? De una manera que las personas vean que siempre estás gozoso, que tienes paz, que no andas corriendo, que no estás endeudado, que aunque te enfermas dices, el Señor sabe por qué estoy así y voy a seguir adelante porque mientras haya vida, ¿no? Así como dice ese poema, ¿no? Que mientras haya una mujer hermosa habrá poesía. Mientras haya vida vas a tener oportunidad de hacer buenas obras. Mientras haya vida, vas a tener oportunidad de compartir el Evangelio. Mientras haya vida, vas a tener oportunidad de darle gloria a Dios con tu vida, haciendo buenas
obras. Pero ¿qué puedo yo hacer, pastor, aquí postrado en mi cama? No puedo caminar, me duele todo. ¿Tiene usted un teléfono? Sí. Háblale a sus hijos, háblale a sus nietos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Leíste tu Biblia? ¿Ya oraste hoy? Hermanos mayores, hermanos ancianos, tenemos una vida de utilidad tremenda en la obra de Dios. Necesitamos enfocarnos en esas buenas obras. ¿Y qué me dice de Hebreos 10:24? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso está por ahí a la altura de donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El hecho de que estemos aquí nos lleva a eso, hermanos. Pero si yo llego ya que empezó el culto y me voy 5 minutos antes del amén, ¿a quién estimulé? ¿A quién animé a las buenas obras? ¿Cuándo ejercí mi don? Si en los espacios que hay de convivencia digo, tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo le vas a hacer bien de manera prioritaria a los de la fe si no los conoces? No conoces su necesidad. A veces ni siquiera sabes cómo se llaman. No lo digo por aludir a nuestro hermano director del culto del día de hoy, ¿no? Pero a veces decimos, ay, bienvenida a la hermana Sarita que tiene 30 años aquí en la iglesia, ¿no? A veces es curioso, pero hay personas que tienen meses viniendo a la iglesia y no nos hemos acercado ni a saludarnos, ¿no? Esa es la forma en la que estás haciendo tus buenas obras. ¿En qué te estás enfocando? No es que mi mejor buena obra es mantener a mi esposa y a mis hijos. No, no es eso. Es que la Biblia dice que si no soy peor que un incrédulo, sí, pero es hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Tenemos mucho que hacer haciendo buenas obras. Dice en Hebreos también 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nos haga aptos. Cuando leemos Timoteo 3, 16, 17, desde el 15, cuando habla acerca de la utilidad de la palabra de Dios, al final dice, para que el hombre de Dios, acabamos de leer algo que dice, los que creen en Dios, ocúpense de hacer buenas obras. Y dice en Timoteo 3, 17, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta a dónde va el enfoque de todas estas escrituras que estamos leyendo y que principalmente están en el Nuevo Testamento? O sea, nos aplican a nosotros totalmente. Es decir, ¿en qué te estás enfocando? ¿Cómo van a ver los demás a Cristo en ti? A través de tus buenas obras. A través de tus buenas obras. Dice 1 de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fin, ¿no? O sea, son todos los pasajes que les voy a compartir ahorita. Pero como esos hay, muchos más todavía que hablan acerca de hacer buenas obras. Pero ¿y qué tiene que ver eso con la creatividad? Entonces no me seguiste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en eso está nuestra creatividad. ¿Cómo le voy a hablar de Cristo a mi familia que tiene una religión y pues me ven con mi Biblia y me dicen aleluya y no me quieren ver y ya no me invitan? Tendrás la sagacidad para hacer un plan, ¿no? Y decir, ¿cómo les voy a llegar? Pero aún tenemos esa idea de que si no vienen a nuestra iglesia, no toman nuestro discipulado y no se bautizan en nuestro bautistario que es santo, sagrado y no son creyentes reales. No, hermanos. Primera de Juan 5:13 dice que todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿En qué ayuda eso a todas sus prácticas religiosas? En nada. Ellos necesitan creer que Jesús murió por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y si ellos creen en eso,
Hermanos, el Espíritu Santo de Dios les va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Y ellos van a encontrar en la palabra de Dios lo que necesitan. No necesitan saberse la Biblia. Usted se la quiere saber porque quiere ser creativo para buenas obras, para diseñar buenas obras, ¿no? Pero una persona que necesita recibir el Evangelio no necesita más que eso. Y necesita entender la parte del pacto. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere perdonarte tus pecados. Pero tú necesitas creer y obedecer. Con que crea esa porción de la Escritura, hermanos, esta persona se puede salvar. Pero no tenemos la sagacidad. No tenemos la creatividad. Y eso es lo que tenemos que despojarnos de eso, hermanos. Despojarnos de toda esa religiosidad que hemos adquirido con el tiempo. Despojarnos de todos esos clichés que hablan de tantas cosas que no son a veces ni bíblicas, ¿no? Y las utilizamos como si eso fuera la base de nuestra fe. Necesitamos ser creativos en hacer buenas obras. Obras que impacten con el Evangelio a otras personas. De eso habla la creatividad. ¿Cómo vamos a diseñar esas buenas obras? Así como eres creativo para tu actividad laboral, para tu actividad productiva, ¿cómo vas a diseñar tu siguiente buena obra? Las obras de las que habla el apóstol Pablo, que están hechas con anticipación para que andemos en ella, habla inmediatamente después de nuestra gran confirmación de que dice que somos salvos por la fe. Entonces, ¿en qué deberíamos enfocarnos? En que nuestras buenas obras acerquen el mensaje de salvación a las personas. Si tú tienes una buena manera de vivir, si estás ocupado en desarrollar cualidades de carácter, es que yo no soy tan humilde, es que yo no soy tan veraz, es que yo no soy tan... Bueno, trabaja en una, ¿no? A la semana, al mes, como quieras, ¿no? Pero mantente activo, mantente en el proceso. Quisiéramos que después de 8 semanas de llevar el discipulado de espiritualidad emocionalmente sana, al día, ¿qué sería? 8 por 7, 56. Al día 57 amanecieras totalmente sano emocionalmente. Pero no va a ser así. Estamos adquiriendo herramientas para entrar en un proceso de sanidad, ¿verdad? En un proceso después del cual queremos alcanzar una mayor espiritualidad en nuestras vidas. Pero si nunca empiezas, creo que ya me compré un libro que se llama El lunes empiezo, porque se trata de eso, ¿no? De que como cada vez queremos empezar a hacer cosas, ¿no? El siguiente lunes. Es hoy, hermanos. He aquí, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día en que te vuelvas creativo y empieces a preocuparte y ocuparte de esas buenas obras que Dios quiere que tú lleves a cabo. ¿Cómo impulsa o cómo promueve el Señor esa creatividad en nosotros? Pues no hay otra forma que hablándonos, hermanos, convenciéndonos. Otra vez, ¿a través de qué? De leer su palabra. A través de leer su palabra, a través de entenderla, a través de meditarla, y que dejemos que realmente el Señor nos hable. Hoy hablábamos en mi grupo de estudio, ven que estamos desfasados con los demás, pero nosotros terminábamos ahora el capítulo 6 que habla acerca del Shabbat, ¿no? Del día del descanso. Y veíamos la importancia de detenernos, ¿no? La importancia de detenernos, de descansar, de enfocarnos en Dios, de contemplar, de decir, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿No? Encontrar nuestro propósito realmente. Entonces, Dios quiere que desaceleremos nuestro vertiginoso andar de todos los días y que nos enfoquemos en Él, hermanos. Lo decíamos en un inicio. ¿Cómo sería un humano exitoso? ¿Cómo sería la creación de Dios exitosa? Bueno, si hace precisamente lo que Dios ideó que hiciera cuando lo creó, ¿no? Si lo creé para buenas obras, que esté haciendo buenas obras, ¿no? Si lo creé para que me diera gloria, pues que me esté dando gloria. Y si no, no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Dice en Juan 6:63,
Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y entonces les será hecho. En ambas citas, el Señor usa esa palabra griega que también les hemos estado repitiendo constantemente, que es rema. No usa la palabra logos para decir palabras, que es griego, ¿verdad? Rema. Y una vez más, ¿qué es un rema? Pues es una instrucción bíblica dada a un individuo, ¿para qué? ¿Para que la deseche? ¿Para que la tire a la basura? No, es para que la acate, para que la obedezca, para que la siga. ¿Se acuerdan cuando el Señor va con Pedro y Pedro le dice, es que hemos estado tirando la red toda la noche y no hemos pescado nada, ¿no? Entonces el Señor le dice, pues tira tu red del otro lado de la barca. Ay, Señor, pero si ya lo intentamos. Ahí cuando el Señor Jesús le da esta palabra, le está dando un rema. Cuando le dice, en tu palabra, en tu rema, voy a echar la red. Pues en esa instrucción, en esa orden que me estás dando, la voy a hacer tal como me la estás diciendo. Eso es un rema, hermanos, que usted se llene de remas y que de esa manera puede estar obedeciendo a Dios en lo que Él le muestra. Los remas que Dios nos da, pues nos dirigen precisamente en esas buenas obras que Él quiere desarrollar por medio de nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios nos guía en el entendimiento de la palabra de Dios y está involucrado activamente en la creatividad que Dios quiere que tengamos. Dice en el Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, hermanos. Necesitamos renovar la forma en la que estamos haciendo las cosas y buscar hacerlas conforme a la voluntad de Dios. No seguir pensando que lo estamos haciendo bien porque creemos que está bien, sino buscar el sustento en la palabra de Dios para decir, lo estoy haciendo como realmente Dios me lo está mostrando. Entonces la invitación del día de hoy es dejar esa pereza espiritual, vamos a llamarla así, dejar ese conformismo también espiritual y comenzar a ejercer nuestra creatividad, hermanos. Ejercer esa cualidad de carácter que está ahí en nosotros para cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, que es andar precisamente en las obras que preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eres un ser creativo. Y por más que me digas hoy, es que es la primera vez que escucho esa palabra, así como yo escuché esas palabras de mi abuelita, ¿no? Pues sí, pero eres creativo, eres una persona que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces en hay esa cualidad de crear. Y cuando hablamos de crear, de diseñar esas buenas obras, sé sagaz, piensa, planea. ¿Cuál es esa siguiente buena obra que tú vas a hacer para impactar a una persona y que pueda acercarse a Dios? ¿Cuál va a ser? Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor. Queremos desarrollar esa creatividad en nuestras vidas. Tenemos los elementos para hacerlo. Y qué importante es estar conscientes, hermanos. Conscientes de que Dios es un ser dinámico, no es un ser estático. Y Dios, dentro de su plan, ideó que nosotros fuéramos creativos. Entonces, busquemos esa creatividad. Seamos creativos para lo bueno, seamos creativos para identificar esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no relacione las obras con la salvación, no tiene nada que ver. Las buenas obras son un resultado, precisamente, de que usted tenga a Cristo en su corazón, de que usted tenga esa seguridad de salvación, de que usted haya entendido el Evangelio. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y ahí en su corazón medite acerca de qué tan preocupado está por su prójimo, qué tan preocupado está por mantener una imagen espiritual, no hipócritamente, sino obedeciendo a Dios,
mostrar esa imagen que representa a Cristo, esa imagen que representa a Dios y que podría atraer a otros al conocimiento del Evangelio. Piense en su siguiente jugada, piense en su siguiente estrategia. ¿Cómo puedo acercar el Evangelio a aquellos que están cerca de mí y no conocen de Cristo? Aún a los que están lejos de mí, aún a los que no tienen que ver conmigo. Porque la Escritura dice que hagamos bien a todos y principalmente a los de la fe. Padre Celestial, Señor, te reconocemos como un Dios creativo, como un Dios inteligente, como un Dios sabio. Sabemos que todo esto ha sido tu idea. Sabemos que este manual que nos has dejado nos motiva, nos lleva a entender el propósito para el cual tú nos creaste y más aún, Señor, nos dejas instrucciones claras de cómo podemos hacerlo. Y por si fuera poco, ahora nos has dado tu Espíritu Santo para que Él obre a través de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es, con toda humildad, rendirnos a ti, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de ti, Señor, como nuestro culto consecuente de todas tus misericordias, para que tú, Señor, nos renueves, para que tú nos enseñes, para que nos lleves a hacer esas obras que tú quieres que hagamos. Danos el denuedo, danos el coraje, el valor, Señor, para representarte de una manera digna delante de todos aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña todas las cosas. Y gracias, Padre, por esas obras que están delante de nosotros y que si nos rendimos a ti, seguramente las vamos a identificar y las vamos a hacer, Señor. Porque queremos darte gloria, queremos darte la alabanza y el honor, Señor, a través precisamente de que otros vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti que estás en los cielos, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.